Qué bueno y qué gusto verlos. Estamos contentos porque hemos empezado a notar que cada vez asiste más gente. Sientan la confianza de estar con nosotros, nos seguimos protegiendo y nos vamos a seguir protegiendo. Y les recuerdo que hasta el día de hoy no hemos detectado una infección que se haya dado en la iglesia. Si hay gente que nos habla y nos dice, no voy a ir porque por ahí salí contagiado, pero no en la iglesia. Entonces tengan la confianza de estar aquí, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo y cuídense mucho porque aun cuando los contagios han bajado, sigue siendo difícil. La última semana, nomás para que se den una última idea, la última semana hubo 38 decesos de gente que falleció en la ciudad, de los cuales 37 no estaban vacunados. Les recomendamos que se vacunen. Sigue habiendo opciones para gente rezagada. Si no te has vacunado, vacúnate. ¿Ok? No le busques 3 pies al gato. ¿Ok? Es mejor estar vacunados. Solo una persona falleció en la semana y estaba vacunada. Entonces, pero tenía problemas de comorbilidades y cosas por el estilo. Entonces, pero la proporción de los no vacunados es muy, muy alta. ¿Okay? Muy bien, sigámonos cuidando. Y hoy, antes de comenzar, me gustaría que todos oráramos y pidiéramos a Dios que nos ayude a entender lo que Dios quiere que entendamos hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, porque queremos aprender de ti. Queremos que tú edifiques en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, déjenme comenzar por lo siguiente. Dios, parte de la obra de Dios en nuestras vidas implica que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para que aprendamos a confiar en Él. Tenemos una inclinación muy natural a sentirnos desprotegidos, sentirnos abandonados. Sentimos que nos va a faltar, que no va a haber provisión. Y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Algunas empresas han despedido personal, en otras trabajan unos días sí, otros días no. En otras les han bajado los turnos. Hay quienes les quitaron prestaciones y se ve incierto hacia adelante el panorama. Pero quiero que entendamos algo. Usted y yo vivimos en una economía diferente a la del mundo. Usted y yo dependemos de la economía de Dios. Una economía que es inagotable. Y hoy justamente vamos a hablar de cómo la bendición de Dios es inagotable. Inagotable es que nunca se acaba. Aquí estamos acostumbrados a pensar que tenemos algo pero se va a acabar y que ya no va a haber. Y quiero que entienda algo. En la Biblia, la gracia de Dios es inagotable, la bendición de Dios es inagotable, la vida de Dios es inagotable. Y es algo que tenemos que digerir en nuestra mente y en nuestro corazón y caminar en ello. No vivir en la zozobra de qué va a pasar con nosotros. O como padres, qué va a pasar con nuestros hijos. O nuestros nietos. Y hoy vamos a hablar de eso para que entendamos cómo la Biblia dice que la bendición de Dios se extiende hasta 1000 generaciones adelante. Y lo que usted y yo hagamos el día de hoy en cuanto a creer y avanzar en nuestra confianza en Dios
va a impactar a nuestras generaciones hacia adelante. Entonces vamos a entender lo que Dios quiere que veamos hoy. Y digamos que la conformación del pueblo de Israel arranca con Abraham. Y vamos al capítulo 12 de Génesis, del versículo 1 al 5. Aquí Dios empieza a conformar lo que iba a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra donde yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Subrayen el versículo 2. Y haré de ti, fíjense lo que dice, ¿una qué? Una gran nación. Una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y me encanta la última parte. ¿Qué dice? Serás bendición para ¿quiénes? Para otros. Esta es una promesa que Dios le da a Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, dice en otras versiones. Y Abraham se va sin saber a dónde va. Él no sabía a dónde iba. Y decide creer en un Dios que le dice, vete, pero no le dice para dónde. Pero Abraham le cree. Abraham le cree. Comete un pequeño error, se va un sobrino con él, ¿se acuerdan de Lot? Pero con el tiempo y el avanzar de su caminar, se da cuenta y le dice a Lot, tú agarra tu rumbo y yo agarro el mío. La instrucción que me dieron es que me fuera solo, ¿estamos de acuerdo? Y lo hace. Él lo hace. Y la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Porque vemos en Abraham un hombre que le creyó a Dios sin verlo. Sin verlo. Y le cree. Y decide irse. En su caminar aparecen tropiezos y circunstancias. ¿Quién no se ha tropezado aquí? Aparecen situaciones difíciles. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 8 al 12, por favor. Aquí habla en el Nuevo Testamento de Abraham y dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Pues podemos ver cómo Abraham demostró tener fe o creerle a Dios, confiar en Dios, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios lo llama para que se vaya y se fuera a otra que él le daría por herencia, pero nunca le dijo dónde estaba. Y dice al final del versículo, se fue sin saber a dónde iba. Ahora quiero que entendamos algo todos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Solo le creemos. No sabemos qué va a ser de nuestra vida. Solo sabíamos que llevábamos un rumbo, una dirección, y llega Jesús y cambia el rumbo. Nos cambia el rumbo. ¿Cuántos se acuerdan de aquel hombre que iba caminando rumbo a su casa? Este hombre de Cirene era Simón de Cirene, me parece. Simón de Cirene. Iba rumbo a su casa y de repente se cruza con él Jesús cargando una cruz. ¿Se acuerdan de él? Este cuate ni estaba en la jugada. Solo Jesús se le cruza en un punto en su vida, cambia de dirección, toma la cruz y toma la dirección de Jesús. Lo mismo nos pasó a nosotros. Íbamos caminando por esta vida y Jesús viene a nuestro encuentro y cambia la dirección. O espero que te la haya cambiado. Porque si no te la cambió, seguiste tu rumbo y no conociste a Jesús. Y eso le pasó a Abraham. Y Abraham se va. Confía en un Dios al que no ve.
y decide hacerlo. Siguiente versículo, que era el 12, por favor, ahí en Hebreos. Dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí, ¿por qué? Por fe, porque él no conocía a nadie, ni sabía a qué iba. Dice, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña, y lo mismo hicieron, ¿quiénes? Isaac, ¿y quién más? Y Jacob. Son las dos generaciones siguientes a Abraham, ¿sí o no? Abraham engendra a Isaac, e Isaac engendra ¿a quién? A Jacob. Ellos hicieron lo mismo. Y lo que más me gusta también está al final del versículo. Vean lo que dice. Quienes heredaron ¿qué? La misma promesa. Es decir, la promesa que Dios le dio a Abraham la heredó Isaac y la heredó Jacob. Ahora, ¿cómo le fue a Abraham? ¿Cómo le fue a Abraham? Quiero que entiendas algo. Abraham fue un hombre muy rico. ¿Sí? Muy, muy rico. ¿Cuántos saben que Dios bendijo a Abraham? Y lo bendijo mucho. Era un hombre que le fue muy bien. Él pudo entender lo que era la bendición de Dios y lo inagotable de su bendición. Pero ahora vamos a ver qué pasó con su descendencia. Si gustan acompañarme a Génesis 26:12, por favor. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, ¿qué dice? Cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor, ¿qué? Entonces podemos ver cómo ese manto de bendición que Dios le había dado a Abraham, lo ves en Isaac. ¿Están conmigo? Vemos ahí cómo estaba la provisión y bendición de Dios en su vida. Ahora, este es Isaac. Vámonos a Jacob. Jacob también fue bendecido. Vamos al capítulo 30. Si ustedes recuerdan, Jacob trabaja con su suegro, ese señor que se llamaba Labán. Y tan traca era el uno como el otro, ¿verdad? Y este Labán no quería que se fuera, es más, le fue cobrando por darles a las hijas, no sé si me explico, y trabajó para él. Pero el suegro no lo quería dejar ir, ¿por qué creen? Porque la bendición de Dios estaba con él. La provisión de Dios estaba en la vida de Jacob. Y Jacob fue muy bendecido. El suegro le cambiaba los cabritos, ¿verdad? Para que salieran diferentes, y el cuate le iba mejor y mejor y mejor, porque había un manto de bendición. Había un manto de bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y lo vimos ya en Isaac, y ahora lo vemos en Jacob. Ahora, quiero que me sigan un poquito hasta el versículo 30 del capítulo 30. Vean lo que le pasó a Jacob. Dice, en verdad, tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho, dice Jacob. Pero, ¿y yo qué? Le dice el suegro, no sé si me explico. ¿Podré comenzar a mantenerme a mi propia familia? El suegro decía, no te me vayas, Jacob. Me ha ido bien porque tú estás conmigo. Tú estás aquí conmigo. Y déjame decir, le dice, ¿qué salario quieres que te pague? Pídeme lo que quieras. Volvió a preguntar Labán. Y Jacob le dijo, no me des nada. Haz una sola cosa, yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Quiero que veas el versículo 43. Finalmente se separan, pero vamos hasta el último versículo del capítulo 30. Dice, como resultado, Jacob se hizo ¿cómo? Muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, y siervos y siervas,
y muchos camellos y qué. Era un ricachón. ¿Por qué? La inagotable bendición de Dios estaba con Jacob. Ahora, hay algo importante en todo esto. Dios les da provisión y les da bendición para que compartan con otros. A Abraham le dice, y serás bendición a muchos. Dile al que está a tu lado, Dios me bendice para que yo bendiga a otros. Dios me bendice para que yo bendiga a otros. El problema aparece cuando no te sacias con la bendición de Dios y solo la quieres retener. Ahí rompes un círculo virtuoso que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a compartir y a bendecir a otros. Ese manto se extiende y sigue cuando tú compartes y bendices. Perdón. Gracias. Es importante que aprendas a confiar en que la bendición de Dios es inagotable. Inagotables nunca se va a acabar. Y dice la Biblia que todo lo que tú y yo recibimos es porque Dios ha decidido dárnoslo. Tú tienes lo que tienes porque Dios te lo dio. La ropa que traes puesta es porque decidió Dios que tú la tuvieras. Has comido lo que has comido hasta el día de hoy porque Dios decidió dártelo. Ten mucho cuidado, amado, en querer confiar en lo que yo he hecho. Más bien debes de decir lo que Dios me ha dado. Digan amén. Porque el día que confíes en tus propias fuerzas, vas a reventar la bendición que Dios tiene en tu casa. ¿Me oyeron todos? Tienes que decir lo que Dios me ha dado y reconocer que proviene de su economía, no de tus grandes logros. Y qué bueno que seas un buen profesionista, un buen empresario, qué bueno. Pero ten cuidado, amado. Es la provisión y la bendición que Dios ha puesto en tu persona para que bendigas a otros. ¿Ok? Dice la Biblia que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. ¿Y saben qué le va a pasar a ese manto de bendición? Se va a agotar porque no es de Dios. Digan amén. Amén, pero con ganas, que se siente que te llegó, vaya. Bendice a tu casa y a los que te rodean. Porque toda la bendición viene de Dios. Es de Él. Por todo el Antiguo Testamento se ve cómo Dios empieza a bendecir a Israel, al pueblo de Israel, pero cuando se ensoberbecía, Dios le levantaba la canasta. No sé si me explico. ¿No quieres entender? Pues déjate la quito a ver si entiendes. ¿Cuántos? No levanten la mano, pero ¿cuántos han sentido que Dios de repente te levanta la canasta? No digan amén tampoco. Así déjenlo. Pero esta plática es para ti. Porque lo que tienes un día te puede ser quitado. En un solo día te lo pueden quitar. Si no, pregúntenle a Job. Job en un día perdió todo el dinero que tenía y a todos sus hijos. Y por desgracia le dejaron a la mujer que tenía. Porque esa mujer le llegó a decir: reniega de tu Dios y muérete. Cuando le dejan una mujer así, seguramente no es una bendición. No sé si me explico. Pero Dios trabajó en su vida. Cuando estés pasando por situaciones complicadas y duras, te recomiendo, métete a estudiar el libro de Job. Ve las luchas de Job. ¿Cuántos aquí hemos tenido luchas económicas? Levanten la mano, y a mí me dan ganas de levantar las dos, pero si la levanto la otra, no van a escuchar nada.
Yo me sentí como Job. De un día para otro se quemó el negocio que teníamos. Lo único bueno fueron las llaves, porque todo lo demás se quemó. Mi esposa tenía otro negocio y arrancaron una obra en el mismo tiempo para hacer un puente y se acabó el negocio. ¿Me están oyendo? Dios nos llevó a un punto para probarnos si creíamos que Él nos bendecía o no. ¿Me están oyendo? Para probar, ¿realmente están confiando en mí? ¿O confían en la bendición que les he dado? Si te llega a pasar lo mismo, ya te pasó, vas a disfrutar el libro de Job. Sobre todo el último capítulo. ¿Saben por qué? Porque en el último capítulo Dios le da el doble de lo que tenía Job. Cuando pudo entender que lo que estaba ocurriendo en su vida era la mano de Dios moldeando su carácter y enseñándolo a confiar. Y Job llega a decir: yo hablaba lo que no entendía. Yo no podía ver lo que tú estabas haciendo, Señor. Pero en todo este tiempo, ni Job ni su familia, que era su esposa, dejaron de comer. ¿Sí me están oyendo? Dios nunca se aparta de nosotros. Dios siempre nos bendice. Aunque hay momentos en que va moldeando nuestra forma de ser. Mi hijo predicó en la mañana y ponía un versículo en Santiago que dice: no te apresures a salir rápido de las pruebas que Dios te pone, porque Dios te pone pruebas hasta que madures, porque mientras no has madurado, pues eres un inmaduro. Digan amén. Ok. Pero vemos cómo la bendición está con Abraham, Isaac y Jacob. Hay ese manto de bendición. Ahora, quiero llevarlos a José. José desciende ¿de quién? De Jacob. A José, pues le va como en feria al principio, ¿sí o no? Pasa años en la cárcel, pero un buen día interpreta un sueño que tiene el faraón de Egipto, donde estaba en la cárcel. Y una vez que lo interpreta y le dice al faraón lo que tiene que hacer en base a lo que va a ocurrir en ese sueño, ¿se acuerdan de las vacas flacas y gordas? Va a venir un tiempo de vacas gordas donde va a haber mucha cosecha, mucho ganado, pero luego vienen 7 años de mucha escasez y carestía. Y le da un consejo que no le pide el faraón. Le interpreta el sueño y le dice: lo que tienes que hacer es poner a un hombre prudente y sabio en tu reino para que te prepares para los siguientes 7 años. Y el faraón toma una decisión en ese momento y nombra al mismo José al frente de todo. Y dice: todo mundo en mi reino te va a obedecer excepto yo. Y así ocurrió. Ahora, seamos muy fríos y entendamos qué es lo que ocurrió. José desarrolló métodos de siembra y cosecha de trigo y almacenó trigo. Muchísimo trigo, lo almacenó. Vinieron las vacas flacas y ¿qué pasó? El único país en el mundo que tenía alimento almacenado era Egipto. La presencia de José no solo trajo bendición, sino que bendijo a todo el pueblo de Egipto y al faraón mismo. Es el mismo manto de provisión y de bendición inagotable de Dios. ¿Lo están viendo? Y no solo eso. El pueblo de Israel subsistió porque los hermanos de José y su padre se fueron a vivir a Egipto. Y el plan de Dios fue que la bendición que Dios había puesto en Abraham, Isaac y Jacob y luego en José fuera bendición a muchos más.
Porque muchos países del mundo fueron a comprar trigo a Egipto. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso ocurrió. Eso ocurrió. Y tú y yo tenemos que ubicarnos muy bien en eso. Porque son leyes que no cambian, son leyes inmutables de Dios. Cuando aprendes a confiar, tienes la seguridad de que esa misma bendición y ese mismo manto de provisión inagotable va para las siguientes generaciones. ¿Cuántos tienen hijos aquí que se empiezan a casar? O tú sabes que se van a casar pronto y tu preocupación es que les vaya bien. ¿Sí o no? Que les toque un buen hombre o una gran mujer. ¿Sí o no? Y quieres que les vaya muy bien. Eso solo lo logras por fe, porque tú ya no te vas a poder meter. Puedes apoyar si hay problemas, si te piden ayuda y demás, pero si no, tienes que confiar en que la misma provisión que estuvo contigo va a estar con ellos, porque la provisión de Dios es inagotable. El confiar en Dios significa pensar como Abraham, creerle, saber que Dios va a seguir bendiciendo. Miren, parejas que aún no tienen hijos, que los van a tener, les voy a dar un consejo: empiezan a orar por ellos y a darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios les va a dar. ¿Oyeron lo que dije? Empieza a orar por ellos. Y no seas envidioso, dile a Dios que tengan más de lo que yo tuve. ¿Me oyeron? Digan amén, padres. Porque a veces, ¿a poco te está yendo bien? ¿Por qué no? Probablemente tiene más fe que tú. Buenas tardes. O buenos días, como lo quieras ver. Pero déjame decirte algo. Si algo nos puede llenar de orgullo y satisfacción, es saber que les enseñamos a confiar en Dios. A veces estamos muy preocupados en qué carrera escoges. Y hay hijos que hasta estudian lo que los papás les dicen porque creen que ahí es donde van a ganar dinero. Lo que les va a ayudar es el manto de bendición que viene desde Abraham. En lo que hagan, en lo que ejecutes. Digan amén. ¿Cuántos creen que sus hijos van a ser muy bendecidos? Empieza a orarlo. Empieza a orarlo. Eso es lo que necesitamos creer todos, en nuestra condición y en las generaciones que vienen, en lo que viene hacia adelante. Porque Dios nos bendice. Su economía es inagotable. No se termina. Ni la falta de lluvia, ni la sequedad, nada lo seca. ¿Me oyeron todos? Muy bien. Déjenme llevarlos a una historia curiosa pero llena de verdad. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice ahí, quiero que sepas algo, antes de este momento, Elías había profetizado a un rey que no iba a haber lluvia por 3 años. Y en aquel entonces que no hubiera lluvia, tronaba la economía, porque era una economía basada en ganadería y agricultura. ¿Y qué le pasa a la ganadería y la agricultura si no hay agua? Pues no funciona nada. Y él mismo tuvo que sufrir las consecuencias de su profecía. Y se fue a un lago. ¿Se acuerdan que Dios lo mandó a un arroyo, al arroyo de Keriot, si no mal recuerdo? Y le dice, no te preocupes, Elías, te va a sustentar un cuervo. Y unos cuervos le llevaban comida, porque agarraba agua del arroyo
y carne que le llevaban los cuervos. ¿Cuántos han visto cuervitos llegar a su casa y que te dicen, ten, yo te ayudo, yo te bendigo? ¿No? Ahí estaba. Se seca el arroyo. Cuando se seca el arroyo, ahí empieza este versículo y dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Quiero aclarar, ahí no vivían judíos, ¿estamos de acuerdo? Vete a vivir a Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Por años me llamó mucho la atención esa parte final que dice, yo le he ordenado a una viuda de ahí a que te sustente. Yo no sé si fue a través de un sueño, de una visión, una revelación del Espíritu. No te sé decir qué, pero le habló a una viuda ahí. ¿Lo oyeron? O sea, Dios le habla a los que no eran del pueblo de Dios, sí, porque Dios es el Dios de toda la humanidad. Y le habla. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿puedes traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, y también me traes un bocadito de pan. Ya traía hambre Elías, ¿no? Pero ella, ¿qué le respondió? Le juro por el Señor su Dios. Caray, ¿cómo supo cuál era el Dios de Elías? Como que ya se habían entendido, ¿no? Como que ya sabía que había un Dios de él, ¿no? Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Y le dijo la verdad. No tenía nada de pan. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo, ¿qué? Estaba a punto de acabarse el último bocado. ¿Se fijan? Era lo último que quedaba. Y no había comida, porque había una sequía. La economía estaba muy mal. No había más. Y vean el siguiente versículo. Y Elías le dice, ¿qué le dijo? Primeras 3 palabras, ¿qué le dice? Métanse eso en la cabeza. Nunca tengas miedo. ¿Oyeron lo que dije? Seguramente tu condición no es la de esta viuda, pero por nada tengas miedo, porque la provisión de Dios es inagotable, la bendición de Dios es inagotable. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero vean la osadía del Elías. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Se oye medio irreverente, ¿no? En lugar de decir, señora, pues cómanselo usted y su niño, ¿no? Mujeres y niños primero. No, dice, a mí primero. ¿Se fijan? Me encanta Elías. Déjame decirte por qué. Ya Dios le había puesto en el corazón a esta mujer, dáselo. Y él le estaba confirmando a ella lo que Dios le había puesto a ella en su corazón sin que ellos lo hablaran. Dáselo. Y Dios nos está dando una importantísima lección del poder que se desata cuando compartimos. Es la lección más importante de este pasaje que tanto se ha predicado. La importancia de compartir y dar a los demás. Y Elías le dice, dámelo a mí. Pero le dijo primero. Le dio a entender que luego iba a haber más, ¿sí o no? ¿Se fijan? En otras versiones se ve más claro
que le está diciendo, primero dámelo a mí y luego tú comerás. Ella tuvo que creer, ¿sí o no? Muy bien. Un poquito, ¿me regresas uno antes para acabar de leer? Dice, primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Le deja ver, la provisión de Dios llegó a tu vida. No tengas miedo. Aunque sea poquito, luego va a crecer. Siguiente versículo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer, ¿qué? Los cultivos. ¿Qué nos está diciendo Dios? No solo a la viuda, sino a nosotros. No importa cómo esté la cosa afuera, en tu casa siempre va a haber alimento. ¿Sí lo están viendo? ¿Qué importa cómo esté la economía? ¿Qué importa cómo esté el arranque de las plantas o si no arrancan o qué sé yo? En tu casa va a haber comida. Y me encanta que le dice, hasta que no venga la lluvia, ahí va a haber. Mientras los demás no tengan, tú vas a tener, porque tú tienes al Dios de Israel y en Él confías. Y es el mismo Dios en el que tú y yo estamos confiando. ¿Ok? No importa lo que oigas afuera, escucha lo que Dios te está diciendo. Mi provisión es inagotable, mi bendición no se termina. Muchos dicen, ay, pero es que mis hijos van a crecer y van a entrar a la universidad. Sí, las condiciones cambian, pero Dios no. Y sus promesas tampoco. Y si necesitas más, pues más va a haber. Y se van a abrir puertas. Va a pasar. En mi peor época económica de mi esposa y la mía, la peor época, Gabriel, mi hijo, tenía que inscribirse a la universidad. Y no teníamos un clavo para meterlo ahí. ¿Oyeron lo que dije? No teníamos un clavo. Y un hombre de Dios me habló y me dijo, oye, quiero tomarme un café contigo. Yo dije, qué bueno que me dijo, quiero tomarme un café contigo porque va a pagar él, porque yo ni para el café tenía. Honestamente, ni para el café tenía. Y fuimos. Y me dice, te quiero pedir un favor. Le digo, ¿cuál? Hablé con mi esposa y hemos decidido pagarle la universidad a tu hijo. ¿Cómo ves? Le dije, no, pues nos dejamos. Sí, no pasa nada, siéntete con libertad. Y pagó toda la universidad de Gabriel. Llegó un cuervito. ¿Me están oyendo? Porque nosotros estábamos haciendo la voluntad de Dios y confiando en Él. No nos quiero aburrir con lo que pasó con nosotros dos, pero fue lo mismo. Vino la provisión de Dios. En el momento de mayor necesidad económica, Dios ahí estuvo. Y miren, yo puedo decir que mis hijos estudiaron en universidades privadas por la gracia de Dios, porque nosotros no teníamos dinero. Y salieron 2 del TEC de Monterrey y uno de la UVM, ¿sí? Y al día de hoy no se debe ni un peso. Entre becas, apoyos y demás, Dios se encargó por una sencilla razón. Quiero que lo entiendan todos. Él me dijo, tú haz lo que yo te pido y confía en mí. Y aprender a confiar es madurar. Es entender que su mano es muy grande para la pequeñez de necesidades que tú tienes. No es nada. Su misericordia y su gracia son muy anchas, muy amplias para lo que tú necesitas. Deja de angustiarte. Deja de angustiarte.
Dios va a ser fiel y va a proveer. Es lo que está diciendo este versículo. La viuda fue y obedeció. Vamos a regresar a esa parte. La viuda fue y obedeció. Primera de Reyes, creo que es 19. A ver. Dice, pues el Señor Dios de Israel dice. ¿Qué dice Dios de Israel? Siempre habrá, ¿qué? Harina y aceite. Dile al que está a tu lado, siempre va a haber. Siempre va a haber. Porque es inagotable. Es inagotable. Es inagotable. Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Vean el siguiente versículo. Así que ella hizo ¿qué? Lo que Elías le dijo. ¿Qué puedes ver en la mujer? Tuvo fe. Creyó. Y luego dice, y ella y su familia comieron ¿qué? Quiero decirte algo. ¿No fueron unos días? Hay quien cree que fueron como 2 años y medio. Eso dicen los historiadores. ¿Me oyeron? Fue mucho tiempo. Y comieron muy bien. Y te digo otra cosa. No lo menciona la Biblia, pero yo creo que compartieron con los que no tenían, porque eran los pocos que tenían para dar. ¿Estamos? Ve el siguiente versículo. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido. Nunca dudes de una promesa hecha por Dios, siempre va a haber. No dejes que te revoloteen las dudas y entres en pánico y en temor. Siempre va a haber. Solo confía en Él. Ahora, hemos estado hablando de ese manto de bendición que viene desde Abraham. Quiero llevarlos al libro de Hechos, de Romanos capítulo 4. Si son tan amables. Del versículo 1 en adelante, vamos a leer. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, eso dice Pablo. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró a Abraham justo debido a ¿qué? ¿A qué? A su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a quienes, a los pecadores. Ve lo que dice después. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados ¿qué? Justos. Oh, qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre ¿de qué? De su pecado. Quiero que entiendas algo. Tú y yo somos de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque también hemos creído en Dios. ¿Sí me están entendiendo todos? El mismo manto de bendición que tenía Abraham, lo tenemos tú y yo. Es exactamente el mismo. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros y a nuestras generaciones. Porque es el mismo manto que Dios ha estado derramando a todo su pueblo. Vamos al versículo 38, me parece. No, permítanme. 20, perdón. Están muy chiquitos los números. Abraham, ¿qué dice? Siempre le creyó la promesa de Dios sin vacilar.
De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio ¿qué? Gloria a Dios. Nunca vaciles en creer. Y cuando digo vacilar no es que te estés riendo, es que no sabes si creer o no en función a las circunstancias. Nunca dudes de que Dios te va a bendecir a ti y a tu familia si crees en Él. Si pones tu confianza en Él, su bendición va a ser inagotable. Siempre va a alcanzar. Jóvenes, no tengan miedo a casarse. Dios los va a bendecir. Hay muchos jóvenes que hoy están tardándose años en casarse porque dicen, no ajusto. Dice Dios, pruébame en tus diezmos y ofrendas y yo te bendeciré. ¿Cuándo Dios te bendice? Cuando crees en Él, cuando eres fiel a Dios y cuando sigues las pisadas que Dios quiere que sigamos. Dios te va a bendecir y te va a proveer. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar todos. Si sientes, párate, si no, no te pares, no pasa nada. Padre, te damos gracias en este día, porque hemos entendido, Dios, que tu manto de bendición está con nosotros, porque tus promesas, y como dice tu palabra, en el nuevo pacto tenemos mejores promesas, están con nosotros. Enséñanos, Dios, a confiar plenamente en ti, a creer que es tu mano la que nos provee todos los días de nuestra vida, que tu economía es inagotable, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, enséñanos a compartir con los demás, enséñanos a dar, enséñanos a ser dadores alegres, gente que da con alegría porque Dios lo bendice. Tu palabra dice que es mejor dar que recibir, porque hay un gozo en participar de tu corazón, porque tú siempre nos estás dando. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.